Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado incontables vueltas sobre su eje imaginario. No he querido ni siquiera calcularlas. Estamos con 2-3 minutos de atraso sobre la hora normal, pero aquí estamos con los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto nos llevan a la vieja Inglaterra y el hecho de que el tema del Brexit no lo han podido ni masticar ni digerir todavía, y eso se representa en las agendas de prácticamente toda Europa occidental, y desde luego es una pesada carga política, porque no todo el mundo está de acuerdo, y cuando en el Parlamento británico se hacen sentir las cosas, aquellos son los aullidos, ¿no? Por lo menos en la Cámara de los Comunes, cuando uno ha estado ahí, se da cuenta que es aquello del no, eso es abrumador porque además es un síntoma de cómo está el país, es decir, el reino y cómo se las ve la corona. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y conseguimos las últimas informaciones respecto a esta situación. I'm not able to go home this weekend. I am not safe. You know, and when a senior police officer tells your partner that if it was his wife in the situation... Habla la miembro del Parlamento, Anna Aubrey. Bueno, tengo que decir que no puedo ir a casa este fin de semana, y no estoy seguro. Ustedes saben cuando un oficial de policía le dice a su compañero que si su esposa estaba en situación en la que estoy yo, hay que preocuparse. Entonces tenemos miedo por mi seguridad. Creo que eso dice todo, no es lo único que podría decir al respecto, pero me parece que Schuck obviamente ha tenido amenazas de muerte, así que muchos de nosotros hemos tenido eso, pero en la realidad lo importante es el lenguaje de los políticos y de hecho usan, incluidos los medios de comunicación, y estamos cansados de que nos llamen traidores cuando la gente usa ese idioma. Lo siguiente que sucede es que recibo un correo electrónico que dice que los traidores serán decapitados y que es lo que debería pasarme. Last night by the Prime Minister was both dishonest and it was divisive. I'm afraid words fail me as to the ineptitude of, I'm afraid to say, this Prime Minister. And remember, I backed her. Solo la rutina habitual de amenazas de muerte responde cuando le hacen una pregunta, pero amenazas de muerte muy graves, especialmente cuando la gente conoce la dirección de tu casa. ¿Quién lo dice? Anna Aubrey, y es apoyado aquí. Shu Kamuna dice, la única opción que nos queda para evitar que nos enfrentemos en un no acuerdo es revocar el artículo 50, y este es el deber sagrado del primer ministro, porque ningún primer ministro será perdonado por la catástrofe que seguirá después de la próxima semana si terminan chocando y sin trato. Sería el máximo de la irresponsabilidad para cualquier líder de nuestro país. Bueno, los principales líderes de la Unión Europea consideran que la extensión del Brexit en la cumbre de Bruselas es un tema muy importante a tratar. Llegan los líderes, varios de la primera ministra británica Theresa May, hablando con los periodistas en la cumbre de los líderes, primer ministro irlandés Leo Varadkar al salir de su vehículo, presidente de la Comisión Europea como Jean-Claude Juncker en el edificio entrando a paso de vencedor, Juncker caminando entre las banderas, saludando a los periodistas, el presidente de la Comisión Europea, ¿no? Jean-Claude Juncker, y dice que, bueno, en el caso de que el acuerdo de retiro no sea aprobado por la Cámara de los Comunes, tendremos que regresar al tema. We have to come back. Entscheidend ist für mich aber, dass wir bei der... Y el representante de Austria, Sebastian Kurz, dice, para mí es de suma importancia asegurarnos de, con gran extensión, Gran Bretaña no participe en las elecciones europeas. Sería absurdo para mí que un país que quiere abandonar la Unión Europea pretenda participar en una votación para el Parlamento. Yo no lo entendería. Bueno, puertas adentro del gran edificio, el primer ministro británico Mark Rutte, hablando con los periodistas, dice, lo que está sobre la mesa es la carta de Theresa May, y lo que está pidiendo es, en caso de que el Parlamento británico dijera sí
acciones y barrila toda la mesa. Necesito tiempo para implementarla. Y suponemos que hoy votaremos sí en principio, pero luego lo pondremos de manera justa y directa a la puerta del Parlamento británico para hacer el llamado para decir sí a todo. Es decir, si quieren ir, bueno, váyanse. Hay viejas rivalidades que no se dicen. Periodistas que se alinean en la alfombra roja a las llegadas, primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, llegando a la cumbre, y da alguna declaración. ¿Quién iba a perder esta oportunidad? A veces tengo la sensación de que estoy en la sala de espera, esperando a Godot, en referencia a la famosa obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Una fina ironía, pero nunca va a venir Godot, ya lo ha dicho, y realmente el hecho, le pregunta un periodista, ¿está llegando al poder? No. Dice que sí, pero solo es el hecho de que estamos esperando algo que nunca llegará. Así que como Godot, donde todavía están esperando es en el banco. Alfombra roja, Angela Merkel, peso pesado, dicho con todo respeto, en el aspecto político. Angela Merkel y la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, llegan al Consejo Europeo. Hablan muy poco con los periodistas, siguen caminando a paso de desfile militar y se van para adentro. Angela Merkel llegando al Consejo Europeo y sí va a declarar porque ya está dentro del edificio y hay una rueda ahí. Creo que todos están conscientes de que es un evento histórico, por lo tanto debemos tomarnos las cosas con calma y esperar hasta el último minuto para tener una salida regulada del Reino Unido de la Unión Europea. Und vor allen Dingen bis zur letzten Stunde alles daran setzen, dass es einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geben kann. Luego digo, esta es la razón por la cual la discusión con el primer ministro británico es de gran escala en esta ocasión, porque no repetiremos, nos reiterará su voluntad y la forma en que ve las cosas, y nosotros tendremos nuestra propia opinión. Weil sie uns noch einmal aus ihrer Perspektive sagen kann, wie sie die Dinge. Una de las opciones sería que los documentos del tratado negociado intensivamente, además del suplemento de Estrasburgo, que me parece realmente bueno y que aprobamos, se encuentren la mayoría en el Parlamento británico, pero también tenemos que prepararnos para que no lo logremos. Plus die Ergänzung von Straßburg, die ich sehr gut finde und wichtig finde und die wir auch endossieren können, dass die eine Mehrheit im britischen Parlament finden könnten. Aber wir müssen eben auch darauf uns einstellen, dass das nicht geschieht. Y luego dijo, tal como dije hoy en el Bundestag, tenemos que intentar hasta el último minuto lograr un Brexit ordenado y los votos en el Parlamento británico todavía pueden hacer una contribución. Wir sollten bis zum letzten Moment alles daran setzen, einen geordneten Brexit hinzubekommen. Und dazu können gegebenenfalls auch werden die Y también quiero decir muy claramente que Brexit está muy bien negociado y esa es la razón por la que nuestro margen de maniobra es muy limitado, pero estamos dispuestos a encontrar una buena solución. Deshalb sind unsere Spielräume auch durchaus begrenzt, aber wir sind guten Willens, eine Lösung zu finden. Luego declaraba también la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, que hablaba con los reporteros, bastante más solicitada la opinión de la líder alemana, ¿no? Pero aquí está la dama lituana y decía, bueno, en primer momento, porque tenemos elecciones europeas y eso significa que probablemente la condicionalidad será una extensión solo de mayo o una extensión más larga. En este caso, el Reino Unido tendrá que organizar elecciones. UK will need to organize elections. Grybauskaite en dirección a la sala de reuniones y los acontecimientos en plena desarrollo. La extensión del Short Brexit, título que está condicionado al voto positivo en Gran Bretaña, dice Barnier, el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, llegando a la cumbre de la Unión Europea y reclamado, por supuesto, el jefe de la negociador del Brexit. Barnier dice, una breve extensión de la fecha de salida del Reino Unido elegida por el Reino Unido debe estar condicionada a un voto positivo la próxima semana en la Cámara de los Comunes. Next week in House of Commons. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y ahora la solución está en Londres.
Sale en dirección al salón y la historia, bueno, es la que todo el mundo conoce. Una breve extensión del Brexit discutida por los líderes de la Unión Europea en la cumbre de Bruselas estaría condicionado a que el Parlamento británico respalde el acuerdo de retiro existente. Presten atención a esto, son muy interesantes imágenes de archivos sobre los misiles nucleares de Corea del Norte, y Estados Unidos tiene esto como un tema muy caliente en la agenda, como cabía suponer, ¿no? Tiempos de programas de misiles de Corea del Norte, Musudan, Pyongyang, Tongji-ri, ubicación no identificada también en estas imágenes. Lo hecho es que Corea del Norte lanzó un misil en múltiples etapas al alcance de Taepong-1 sobre Japón, hacia el Océano Pacífico, en agosto de 98, y Corea del Norte lo llamó un lanzamiento satelital. Musul-ri, en Corea del Norte, archivo de abril de 2009 aquí. Ustedes saben que de Corea del Norte es difícil conseguir imágenes, pero todas las agencias utilizaron lo que habían logrado antes y nos la mandaron. Una pantalla en el centro de la sala de control que muestra el misil Hwangmyeong-2, listo para el lanzamiento. Con el énfasis habitual en patriótico, las locutoras o los locutores. Abril 2009, Corea del Norte dijo que lanzó con éxito un satélite en Unha-2 de 3 etapas. Sin embargo, Washington dijo que había fracasado. En Pyongyang, líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, en primera línea, con terceros de izquierda, y líder Kim Jong, lejos a la izquierda también. Vean las masas, cómo se organizan en Corea del Norte, ¿no? Ese mosaico lo han hecho hombro con hombro los que están allí. Bueno, el actual líder de Corea, Kim Jong-un, el hijo del joven fallecido líder Kim Jong-2, hizo un debut público de alto perfil en el mayor desfile militar del Estado Autoritario, que conmemora 65 años del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, y desplegó varias armas militares, incluyendo el misil Rodong. El Rodong, desarrollado a partir de los misiles Scud de la era soviética, constituye la mayor parte del arsenal de misiles de corto y mediano alcance del norte, con una reserva estimada de 200 por lo menos. Ahí van, en sus portadores, y además son misiles no estáticos. Ahí está el nieto de Kim Il-sung. Impresionante la demostración. Y Corea del Norte realizó lanzamientos de cohetes en abril de 2012 para celebrar el centenario del nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, pero fracasó. Un cohete Unha-3, ligeramente modificado, explotó justo después del despegue y el norte admitió el fallo. Días después de un intento fallido por parte de ellos para lanzar un misil de largo alcance, Corea del Norte reveló misiles en un desfile militar en Pyongyang el día del aniversario del nacimiento del fundador del Estado. Sin embargo, cada uno de los 6 misiles identificados como KN-08 por los analistas occidentales era ligeramente diferente y no se ajustaban a los nuevos lanzadores móviles de 8 ejes en los que se encontraban, según los ingenieros de misiles alemanes Markus Schiller y Robert Schumker, Schumker Technology, los verdaderos secretos de lo que tienen aquí en sus plataformas de lanzamiento. Bueno, también se ha hablado de la posibilidad de lanzamientos desde submarinos, ¿no? Y Kim Jong-un, en clave con la ONU, miembro del Comité Permanente de la Oficina Política del Partido Comunista de China y el Comité Central del Secretariado, han hecho demostraciones contundentes de diferentes tipos de lanzamiento, ¿no? Incluso desde sumergidos. Vehículo militar lleva lo que al parecer es la misilística balística intercontinental de última generación. Corea del Norte celebró el 70 aniversario de su gobernante Partido de los Trabajadores el 10 de octubre de 2015 con un gran desfile que vimos. Supervisado por Kim Jong-un, dijo que su país estaba listo para luchar contra cualquier guerra emprendida por los Estados Unidos. Una batería de misiles balísticos intercontinentales del norte fue el punto culminante de la exhibición de armas, aunque no se sabe
que haya sido probado con éxito. En todo caso, las demostraciones no han sido menos que muy dramáticas, ¿no? Y en Cheongsang, en la provincia del norte de Pyongyang, en Corea del Norte, la televisión estatal de Corea del Norte dijo que un lanzamiento de cohete de largo alcance el 7 de febrero de 2016, ordenado por el líder Kim Jong-un, fue un éxito completo. El norte dijo que puso un satélite, Hwangmyeong-song 4, en órbita, pero Estados Unidos y sus aliados ven el lanzamiento como una cubierta para el desarrollo de la tecnología de misiles balísticos de Pyongyang, que podría usarse para lanzar un arma nuclear, oigan bien, a través del Océano Pacífico. Los desfiles no dejan lugar a dudas de la demostración de fuerza. Misiles balísticos móviles, además. Ya en marzo de 2016, Kim Jong-un dijo que su país había miniaturizado ojivas nucleares para montar misiles balísticos. Fue la primera declaración directa de un reclamo que se hace a menudo en los medios estatales, aunque nunca se verificó de forma independiente. Corea del Norte, el 24 de abril de 2016, había realizado una prueba de misiles balísticos lanzada por un submarino supervisado por el líder Kim Jong-un y dijo que fue un gran éxito, lo que le daba al país un medio más poderoso para cualquier represalia nuclear. Corea del Norte intentó por primera vez un lanzamiento de misiles submarinos en 2015 y se vio que estaba en las primeras etapas de desarrollo de un sistema de armas de este tipo, lo que podría suponer una nueva amenaza para sus vecinos e incluso para los Estados Unidos si se perfeccionara. Esta es una ubicación no identificada, pero es evidente que están festejando el lanzamiento de éxito. El misil Hwasong-10, lanzado desde el lanzador móvil. Kim Jong-un, sonriente, se encuentra con los líderes después del lanzamiento, que esta vez mostraron como disuasivo en varias versiones, como acabamos de ver. Los medios orientales norcoreanos informaron que el 23 de junio su líder supervisó el lanzamiento de prueba de un misil de alcance intermedio y dijo que el país ahora tenía la capacidad de atacar los intereses de Estados Unidos en todo el Océano Pacífico. Bueno, Corea del Norte disparó un misil balístico lanzado desde un submarino y eso fue el 24 de agosto de 2016, que voló alrededor de 500 kilómetros y el gobierno y los expertos de Corea del Sur dijeron que el lanzamiento mostró un progreso técnico en el programa de Corea del Norte. En las imágenes emitidas por los medios de comunicación estatal, el misil Pung-Pung-song significa apartamento, aparentemente fue lanzado bajo el agua. En todo caso, han mostrado lanzamientos de diferentes tipos de misiles y en cada desfile militar ha mostrado algo más de la panoplia que preocupa mucho a los occidentales. El vicedirector de la Oficina Política General del referido ejército, Hwang Pyong-so, aparecía ahí con el vicemariscal del ejército, el general Min Sung, y hicieron este tipo con el nieto de Kim Il-sung ahí, ¿no? En primer plano, hicieron la demostración y la mostraron de verdad con todas las cámaras. Los vehículos que llevaban el misil Pung-Pung-song y el vehículo lleva lo que parece ser una nueva versión y es como disuasivo, definitivamente, que la muestran, ¿no? Los desfiles militares masivos que han transmitido en vivo la televisión estatal de Corea del Norte estaban mostrando diferentes tipos de misiles de diferente largo alcance y también los basados en submarinos de última tecnología. Los lugares no fueron identificados, tampoco se utilizó la luz del día, máxima discreción, y las fotografías y los videos que dieron a conocer indican que el nuevo misil balístico estratégico del norte, llamado Hwasong-12, disparado el 14 de mayo en el ángulo más alto para evitar afectar la seguridad de los países vecinos, voló unos 787 kilómetros en una trayectoria que alcanzó una altitud de 2.111 kilómetros y medio. Su estado medio de comunicación dijeron que el lanzamiento aparentemente exitoso de Corea del Norte de un misil de alcance medio a largo indicó un avance muy grande en su impulso por un misil balístico intercontinental, un signo preocupante para la península de Corea y no solamente para ellos, sino también para los Estados Unidos.
La ubicación no identificada en Corea del Norte nos mostró que evidentemente fueron varios los lanzamientos del misil Pugukson-2. El vuelo del misil dejó una gran estela de humo como para que no hubiera inconveniente en ubicarla de cualquier distancia y desde cualquier satélite. Camino de humo en el cielo, decían. Separación de la cabeza de guerra en la segunda etapa, que se logró con éxito. E imágenes en tierra, según lo asignado por la televisión estatal, tomado con la cámara autorizada en la zona del cuerpo de misiles. Las imágenes satelitales principales muestran la actividad del programa de misiles de Corea del Norte, como queda dicho, y la foto de la imagen de satélite y la estación de lanzamiento de Songhai, en Corea del Norte, en Tongchang-ri, parece ser reconstruida, mejorada y operacional, según el tanque de pensamiento del centro de Stimson, de Washington. Los think tanks son lugares de expertos, ¿no? A eso le llaman tanques de pensamiento. La imagen satelital de las instalaciones nucleares de Corea del Norte fue dada a conocer por el Stimson Center, con sede en Washington, D.C., y parece mostrar una estación de lanzamiento muy operativa. Sin embargo, el presidente Donald Trump está abierto a conversaciones adicionales con Pyongyang sobre la desnuclearización, dijo el jueves su asesor de seguridad nacional, a pesar de los informes de que Corea del Norte está reactivando partes de su programa de misiles. Bueno, cuando hay un músculo así, más vale dialogar, ¿no? Ya no los pueden subestimar. Se detectó nueva actividad en una fábrica que produjo primeros misiles. Con el asesor de seguridad nacional John Bolton se dijo el jueves que Trump había estado abierto a conversaciones adicionales con Corea del Norte sobre la desnuclearización. Y Bolton y un miembro de la línea dura se defendió en el pasado de Corea del Norte y dijo que era demasiado pronto para tomar una decisión sobre informe de las actividades norcoreanas. Y en todo caso, ahora estamos en Israel, el titular Pompeo, primer lugar con el primer ministro israelí, en el muro oriental de Jerusalén, lo que hace todo judío cuando peregrina y deja allí su mensaje escrito en las pequeñas separaciones entre los grandes bloques. Primer ministro Benjamin Netanyahu, secretario de Estado Mike Pompeo, embajador de Estados Unidos en Israel David Friedman, en el muro occidental. Pompeo se reúne con el rabí Shmuel Rabinovich y con el director de la Fundación Heritage del Muro Occidental, Mordejai Eliad, a quien llaman Sully. Con su kipá ahí todo el mundo. Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, secretario de Estados Unidos Mike Pompeo, también con su kipá. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, también con su kipá. Retratos de montaje del templo en la recorrida. ¿Ven el que va con la maletica ahí? Bueno, este sí que es un gran símbolo. Pompeo, Friedman y Netanyahu, después de orar en el muro occidental, caminando hacia los túneles por la pared occidental con los grandes rabinos, y todo sonrisas, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acompañó al primer ministro israelí a una visita al muro occidental en la ciudad vieja de Jerusalén, el jueves 21 de marzo. Primer gesto desde que Washington reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, lo que todavía no ha cerrado heridas en los palestinos y en el mundo árabe, ¿no? El antiguo muro occidental, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, está ubicado en la parte oriental de la ciudad de Israel, que la recapturó en la Guerra de Oriente Medio en el 67. Y luego se anexó un movimiento reconocido internacionalmente, ¿no? Israel ha considerado durante mucho tiempo toda Jerusalén como su capital eterna e indivisible. Mike Pompeo visitó también la Embajada de Estados Unidos en Israel, cambiada muy demagógicamente de Tel Aviv a Jerusalén y muy provocativamente, porque Jerusalén, incluso por la forma de creación del Estado moderno de Israel en Naciones Unidas, tiene un estatus internacional a la que todos deberíamos tener libre acceso. Secretario Mike Pompeo se reunió con el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. Secretario de Estado Mike Pompeo visitó la Embajada de Estados Unidos, como dijimos, en Jerusalén, como no, escuchando al embajador David Friedman. Y Friedman y Pompeo están parados en la red que lleva el emblema de Estados Unidos en inglés, Jerusalén, Israel y Donald Trump. Y aquí está parte profunda de la llama eterna, donde se recuerda a las víctimas del Holocausto. Estuve allí y realmente la solemnidad impresiona.
Cuando es invitado a alguien a aumentar el volumen de la llama, es un gran gesto. Antes se hacía con una larga vara metálica, pero a veces no todo el mundo la sabía manejar y entonces ahora es con una llave de paso. Solucionaron el problema. Infantes de Marina de la Infantería de los Estados Unidos, representante de la Guardia de Seguridad de la Embajada, haciendo la ofrenda. En todo caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indignó a todo el mundo árabe y reavivó su preocupación internacional a reconocer Jerusalén como capital. El secretario de Estado acá dice, usted habló con Hamas, Hezbollah, con los Houthis, todas estas entidades que progresan en riesgos para la estabilidad del Oriente Medio y para Israel. Están decididas a eliminar a este país de la faz del planeta y tenemos una obligación moral y política de evitar que suceda. Debe tener que Estados Unidos está preparado para hacerlo. Y Reuven Rivlin dice, el primer ministro libanés, Saad al-Hariri, no puede decidir a nadie que el Líbano está separado de Hezbollah, que Hezbollah no es parte del Líbano, porque si algo sucederá desde el Líbano hacia Israel, sostendremos que el Líbano es responsable. Bueno, una amenaza más, refrendada además por el importante visitante de Estados Unidos, que no dijo ni fu ni fa. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, aquí escribió que Hezbollah como un riesgo de estabilidad para el Medio Oriente, e Irán promete controlar los precios e impulsar la producción a pesar de las sanciones de Estados Unidos. El supremo líder de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, coinciden en sus discursos. Ayatollah Khamenei dijo, tuvimos un año lleno de acontecimientos. En el último año la nación iraní brilló en el verdadero sentido de la palabra y los enemigos tramaron muchas parcelas y organizaron muchas parcelas para la nación iraní. La fortaleza y visión de la nación, así como la perseverancia de los jóvenes, frustró las conspiraciones de los enemigos que habían preparado varias trampas. La nación iraní también mostró una reacción fuerte y robusta a las severas y, de acuerdo con ellas, sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, tanto en el ámbito político como económico. هم در عرصه اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود نشون. Lo que estoy diciendo es que el problema más urgente y urgente que enfrenta el país es el problema económico en este momento. Estamos enfrentados a numerosos problemas en el frente económico y la devaluación de la moneda nacional es un tema importante y también el poder de compra de la gente muy disminuido. La causa fundamental de los problemas debe buscarse entre los malhechores que han impuesto los problemas aquí desde fuera del país. Tiro por elevación, sin nombrar a los enemigos tradicionales. Entre otros problemas están las dificultades para enfrentar las fábricas, el bajo desempeño y probablemente el cierre de algunas fábricas sobre las bases de lo que estudié, incluidas las opiniones de expertos que desarrollan que la producción nacional es la clave en estos problemas. Lo que el enemigo está buscando es crear una ruptura entre nosotros y sembrar la discordia entre nosotros y de esta manera volvernos negligentes de la causa raíz del problema. Uno puede preguntar, ¿hasta cuándo continuarán las sanciones? Quiero informar que la gran nación, por parte de Irán, los problemas surgieron debido a las acciones de los malhechores y de quienes infringieron el tratado y que de quienes están en el poder en Washington. Pero podemos poner fin a esta situación. De hecho, el enemigo debe saber que las sanciones nuestra nación hace como resultado que esté más unida. Y de esta manera el enemigo llegará rápidamente al punto de decepción y de fracaso. El presidente Hassan Rouhani defendió el récord en un mensaje elaborado. La producción nacional enfrenta, pese a todo, grandes avances y varios récords. Y después Khamenei diciendo que los problemas económicos fueron causados principalmente por las sanciones de Estados Unidos. Rouhani también dijo que pidió a las facciones políticas del país que pongan fin a las luchas internas y se unan contra el verdadero enemigos extranjeros. Los Estados Unidos volvieron a imponer sanciones a Teherán luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió en mayo pasado abandonar el acuerdo nuclear de Irán en 2015, negociado con otras 5 potencias mundiales. Trump
abandonó el acuerdo porque argumentó que no abordaba la expansión del programa regional de misiles y la influencia regional de Irán. Bueno, sigue la feroz información en titulares y en contenidos noticiosos sobre Venezuela. Reuters dijo que Venezuela tiene un principal asistente de Guaidó en movida que Estados Unidos llama gran error. Pero Venezolana de Televisión transmitió las declaraciones del ministro del Interior de Venezuela, Luis Reverol, con la real información. Veamos Reuters. Videos de varios apoyos y saludos al líder de la oposición, Juan Guaidó, varios tomas. Con el secuestro del jefe de despacho. Ya los países del mundo empiezan a pronunciarte. Incluso presidentes hablan de que ¿qué quieren? Que la solución no sea política. ¿Qué tipo de solución quiere el régimen? Por cierto, intimidar. Aquí estamos, plena luz del día. Entonces Nicolás Maduro o no se atreve o no manda. O no se atreve a encarcelarme, o simplemente no manda, le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él y secuestraron injustamente a Roberto Marrero. ¿Están torturando a Roberto Marrero hoy o fue el secuestro en forma de intimidarme? Mucha manipulación aquí, guerra mediática con el cuchillo entre los dientes. O el secuestro es para intimidarnos. Aquí estamos, Nicolás, en plena luz del día, entregando insumos, ayudando a nuestra gente, insistiendo en que ingrese la ayuda humanitaria, trabajando por la Operación Libertad, porque la Operación Libertad y el cese definitivo de la usurpación va a ser la libertad de Roberto, va a ser la libertad de Leopoldo, de Juan, justicia para Fernando, para Oscar Pérez. Bueno, es una evidencia de que aquí no hay censura, pero también damos las dos campanas. En enero, Guaidó se autoproclamó como presidente en una plaza de Caracas, convocó la Constitución, según su interpretación, la Constitución donde no se habla en absoluto de presidente interino, y en enero para asumir la presidencia interina, luego de declarar la reelección de Maduro en 2018 como un fraude, ha sido reconocido por los Estados Unidos, cuando no. Armas de guerra y divisas. Conozca los detalles de la detención de Roberto Marrero. Ministro venezolano del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció detalles en torno a la detención el jueves del ciudadano Roberto Marrero, uno de los principales cómplices del autoproclamado Juan Guaidó, en sus planes golpistas. En una declaración transmitida por Venezolana de Televisión, el mayor general anunció el desmantelamiento de una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos. Habían contratado mercenarios colombianos, cuando no, y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos, crear caos en la sociedad venezolana, y sigue la lista. Al respecto, afirmó Marrero que el responsable de la organización de estos grupos criminales buscaban desatar una nueva escalada violenta en el país. Del mismo modo, reveló que al dirigente de Voluntad Popular se le incautó un lote grande de armas de guerra, dinero en efectivo, en divisas extranjeras de diverso tipo durante el allanamiento a su residencia. Bueno, Michelle Bachelet, titular de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice que condena la represión de Venezuela. Nunca vio lo que pasó en Chile, pero lo que espera la señora, habló de su propia represión que le aplicó a los mapuches, se olvidó de su propia represión a los indios mapuches de su país y a los estudiantes y a otros grupos en Chile. Especially the continued criminalization of peaceful protest and dissent. In the context of the latest surge of nationwide También estamos profundamente preocupados por la reducción del espacio democrático, que especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y disidente, vaya mentira. Y en el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales, los primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos. Esta mujer, esta dama, ¿se olvidó de un tal Pinochet? ¿O ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio?
Bueno, varios representantes especiales venezolanos y embajadores de las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, hablando con los periodistas. Aunque esta crisis económica, social, generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones de las transferencias financieras relacionadas con la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos pueda contribuir a agravar la crisis económica con posibles repercusiones de derechos básicos en el bienestar de las personas. Vaya, al fin alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reunidos aquí para tratar el tema y metieron el alcance y la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación, reduciendo más esta misma, y el acceso a la gente a alimentos, a agua, a medicamentos, y afecta gravemente a los hospitales. Aún no se conoce la magnitud del daño y el número de víctimas directas, pero el apagón inusualmente largo representa desafíos de infraestructura que enfrenta Venezuela. De nada hablar de que ese apagón teledirigido es parte de la guerra de última generación, ¿no? Cara dura la dama. Varios de Bachelet, camarógrafos. ¿O es que la nueva guerra no incluye eso? ¿O es que ella lo ignora? Bueno, embajador representante Jorge Valero en las Naciones Unidas. Qué raro. Han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999 en pleno disfrute de los derechos a manifestar pacíficamente y sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en Venezuela en los últimos años, promovidos por un sector violento de la oposición financiado desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados. Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. Señor presidente, el gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. El informe de derechos humanos. El embajador Valero también afirmaba, hemos tenido miles de manifestaciones pacíficas en Venezuela desde 1999 que reflejan en pleno disfrute del derecho de las manifestaciones políticas desarmadas. El informe de derechos humanos de Venezuela, presentado este miércoles por la alta representante de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está totalmente sesgado. Y es copia, ojo, de otros viejos informes de organizaciones supuestamente no gubernamentales que son financiadas por el régimen imperial de Washington para someter a la República Bolivariana a una intervención a gran escala. Constituyente, abogada venezolana María Alejandra Díaz, durante una entrevista en el programa 360 del colega Boris Castellano, dijo: pero no podemos aceptar que se diga que en Venezuela hay política sistemática de torturas, como dice ese informe, de atacar a través de grupos paramilitares y sea sistemática la violación de derechos humanos. No lo podemos permitir, aseveró. Comparó la situación con Colombia o México, donde se persiguen y se asesinan a líderes sociales y no se intenta siquiera lo que hay que hacer para poner orden en el país. Estamos abiertos a cualquier investigación, no nos negamos a eso, dijo. Lamentó que un representante de la ONU no sea objetiva ni imparcial y no pondere la situación de un Estado asediado como Venezuela. Por otra cosa, que se extralimite y diga que son ciertos esos informes sesgados de la ONG, eso es otra cosa, alegando que los compartimentó sistemáticamente. A Díaz le llamó la atención que mientras la propia Bachelet reconoce que las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela están haciendo grave daño a los derechos de todos los venezolanos, pretende ahora esconder las causas y consecuencias, asumiendo que es culpa de Venezuela. Bueno, interesante el nivel de sesgo y de desfachatez, no tiene límite hasta ahora, ¿no? Y allá estamos en esta situación. El informe de derechos humanos es la contra.
Interesante video de un canal en YouTube, nombre Lista de videos sobre la guerra de exterminio en Colombia. Este domingo, Falber es la más reciente entre las víctimas de una larga lista de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos en el país. A mí me parece que esa es la mayor amenaza al proceso de paz, y es realmente una amenaza. Se está gestando otro genocidio político, igual o peor que el que ocurrió con la Unión Patriótica. Es el único país del mundo donde un movimiento político ha sido eliminado a plomo. La activista política Imelda Daza se refiere al asesinato de al menos 3.500 integrantes de un movimiento político de izquierda que surgió en Colombia en 1985 como resultado de incipientes acuerdos de paz con grupos guerrilleros, entre ellos las FARC. Y creo que es una gran decepción, yo lo digo en términos personales, mi padre fue asesinado en los años 80, parte de un proceso de paz, y es una gran decepción ver que el proceso de hoy no está significando un cambio, una transformación en ese sentido. Y es que el más reciente informe de un grupo de varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre estos asesinatos y amenazas es realmente preocupante. Las cifras que hoy dan son dramáticas, es decir, más de 51 asesinatos en los 5 meses últimos, en lo que va corrido de este año 19 asesinatos. Creemos que el gobierno tiene que tomarse en serio esta situación. El gobierno se ha comprometido a reforzar la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados. La Fiscalía, por su parte, investiga quién podría estar detrás de estos crímenes. El presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de un grupo especial de seguimiento e investigación de estos casos. Mi condena y mi rechazo y el de todo el gobierno a los actos de violencia, a los atentados y a los homicidios contra líderes comunales y defensores de los derechos humanos ocurridos en los últimos días. Hay mafias del narcotráfico, mafias de la minería ilegal, para las que esos líderes sociales representan un obstáculo, una incomodidad para el propósito que tienen de apoderarse de las fuentes de recursos ilegales para el conflicto, pero allí hay todo un plan del gobierno nacional para ocupar institucionalmente esas zonas y para proteger a los líderes sociales. Tenemos que llegar a 0 amenazas y 0 asesinatos a esos líderes sociales. Hasta el momento, según la propia Fiscalía, no hay personas detenidas por estos hechos. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y también en el canal YouTube, lista de videos en el género popular hip hop, Beatriz Fernández, mienten las mentiras, no se lo pierdan. La gente habla. El mundo pudo ver cómo hoy se quemaron alimentos y medicamentos que fueron incinerados y que seguramente hubieran podido salvar vidas. La gente habla, la gente dice. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. La gente habla. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. La gente habla, la gente dice, la gente miente. Nos metieron en un chisme insolente. Mentiras, queremos que haya paz en nuestra nación. Mienten las mentiras y nos venden. Mentiras, son solo mentiras. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. No se sabía. Mentiras. Había pagado. Pero mentiras. Es una cosa, marica. Mentiras. Pero mentiras. La gente habla, la gente dice, la gente miente y no lo podemos evitar. Callar la boca es imposible y eso nos tiene que unir más. Mentiras, son solo mentiras. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Muy grande que un periodista no tiene es en una de esas. En donde opinar siempre es un hay que abrirle desconocidas de esta confrontación, una investigación periodística minuciosa. Cosas de la historia y del pasado y de las huellas que imborrables serán, aunque algunos así lo quieran. Nuestras huellas no se pueden ya tachar.
Títeres con palabras falsas, con negras intenciones, mienten en sus sermones, ganando millones. Aquí saltamos matones, talentos por montones, cuando logramos canciones, pregones. Cuando ellos hablan, la gente se cansa, siempre la misma vaina. Cuando el pueblo canta, nadie se achanta, todos las manos levantan, el real talento encanta. La historia a mí me encanta, silenciarla sería un error. La historia es el origen de la vida y civilización. Sin historia estamos indefensos frente a quienes Nosotros solo nos enteramos ahora. Y hoy nos venden mentiras, son mentiras. Mienten las noticias que nos venden. Las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Podrán cortar todas las flores, jamás detener la primavera. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Todos los soles, lunas y estrellas, todas las nubes vuelen con ellas. Hagan la noticia, rieguen la noticia, hay buenas noticias, no se venden. En los últimos 8 años, más de 700 líderes sociales fueron asesinados. De estos, 532 presentaron ante el año 2009 y el 2007. Estas cifras, sumadas a 2.248 muertos entre 1988 y 2014, según cifras de la Fiscalía General de la Nación entregadas a la JEP, cuestionadas por numerosas organizaciones, no tienen escapatoria. JEP es una esperanza para víctimas que exigen justicia. El alto comisionado de la ONU en Colombia siguen esperando justicia. Yo creí en un solo político, se llamaba Luis Carlos Galán, iba a ganar las elecciones y me dijo: Walter, voy con todo contra esta corrupción, toma mi número privado, voy a ganar y si no te cumplo, me lo dices. Y tú verás de qué manera me das tu opinión y tendré que aceptarla. Pero voy a ganar y voy a lograr cambiar la horrible situación de mi país, Colombia. Digo, hermano, tenga usted todo mi apoyo. Bueno, no había manera de parar a Luis Carlos Galán. Iba a ganar las elecciones, iba a acabar con la corrupción y no tenía compromisos ni deudas, con ningún grupo corrupto de los tantos que hay allá. Un país que, dejemos de embromar, sin eufemismos, viejo. El mayor productor de drogas del mundo, Colombia, es asociado estratégico del mayor consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos. ¿Cómo se van a bajar los pantalones con 7 bases gringas? Cuba tiene una puñalada en su costado, que es una base gringa, ¿no? Guantánamo. Y estos se bajaron los pantalones voluntariamente. Y además le cedieron ahora la soberanía terrestre, marítima y aérea. Y haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, esa fue la última, haga lo que haga. Así le viole la hija a un presidente, Dios no lo quiera y va de retro Satanás. Aún así, no lo pueden tocar. Tienen que entregárselo a su cadena de mando. Me imagino que el libertador, el que le dio, nuestro libertador, el que le dio patria a Colombia y libertad y a otros 4 países de la nueva república, debe estar observando con muy especial criterio esto, ¿no? Pero en fin, esa es la real política. En todo caso, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, y agregamos a título de producción a la doctora Alida Sanoja Maneiro en esta excelente planificación que viene haciendo de el programa más visto de la televisión venezolana y el único que ha logrado superar el rating de la televisión para el teleteatro más visto. Eso nunca ha ocurrido, que un
un periodístico le gane a un Culebrón de éxito. Dicho lo de Culebrón con mucho respeto. Bueno, gracias por permitirnos estar allí nuevamente. Donde quiera que se encuentren, los esperamos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña o gran historia de las próximas 24 horas. Disponga usted de las cámaras, señor director.